Levantamiento de los senos, mamopexia. En este video te voy a explicar todo lo que necesitas saber de este procedimiento, qué tipo de cicatrices, cuánto dura, exactamente qué es lo que se realiza. Primero, esta es una cirugía que se realiza para levantar los senos. Este levantamiento puede ser con o sin implante, dependemos de lo que tú quieras, dependemos también de la cantidad de contenido que tengas. En este punto quiero hablar de que hoy en día se está utilizando un levantamiento de senos mucho más natural que no implica la utilización de implantes, teniendo unos resultados y formas muy lindas. Sin embargo, si tú quieres levantarte los senos, reducirte los senos, pero también colocarte implantes, tenemos que analizar tu caso puntual. Importante saber algo, entre más caídos estén los senos, más grande va a ser la cicatriz. No es lo mismo tener unos 2-3 centímetros caídos a tenerlos más o menos 8, 10, 12 centímetros caídos. Ahí necesitamos retirar un poquito de piel que está sobrando. En los senos, ¿qué se hace? Bueno, muchas veces les he explicado que en la abdominoplastia lo que se hace es amarrar los músculos del abdomen. Pues en los senos lo que se hace es coger todo este tejido de la glándula mamaria y levantarlo, acomodarlo y fijarlo al músculo que se encuentra allí. Es decir, que lo que se cae es todo el tejido mamario con los ductos, glándula mamaria, puede haber un poquito de grasa. Esta caída también va haciendo que se vaya soltando la piel. Entonces, el doctor entra, levanta toda esta glándula mamaria, la fija al músculo y ahí, de acuerdo a lo que ustedes hayan elegido, si va con o sin implante, después se procede a cerrar. Las cicatrices, ¿cómo son? Pues depende. Puede ser periareolar en algunos casos, por ejemplo, donde la caída de los senos sea más o menos de 2-3 centímetros, simplemente puede ser alrededor de la areola. Puede ser periareolar y también vertical, que es una de las técnicas que más estamos realizando en este momento, porque solamente la cicatriz va a ir acá. Y se puede retirar gran cantidad de piel. Digamos que hemos tenido casos de mujeres que tienen los senos muy caídos y únicamente con la periareolar y la vertical ya nos queda muy bien. Y en algunos otros casos también utilizamos la T invertida, que es periareolar, vertical y también una cicatriz en la parte inferior. Entre más grande cicatriz, pues obviamente es porque había más piel. Entonces, en los casos donde hay bastante piel, intentamos hacerla periareolar y vertical con unos resultados muy lindos que acá se los voy a estar mostrando. Este es un procedimiento que tiene una duración más o menos de 2 horas. Se realiza con anestesia general y debes tomarte más o menos unos 5 a 6 días de recuperación. No se dejan drenes, son muy poquitos los casos y hace mucho tiempo no vemos una paciente que necesite drenes, entonces no es necesario drenes. Únicamente necesitas mantener tu vendaje limpio y usar un brasier postoperatorio adecuado que siempre esté cargando los senos. El uso de un brasier postoperatorio adecuado es súper importante porque así como las fajas, los brasieres también se sueltan. Entonces es importante mandarles coger de adelante, mandarles coger de arriba para que siempre tengamos un muy buen resultado. Cuéntame si tienes alguna pregunta, si esto ya resolvió muchas de tus dudas y ven a valorarte que el doctor Barrera personalmente te va a atender.